cordial saludo para todos. Mi nombre es Michael Steven Chaverra, estudiante de comunicación de la UNA. Antes de iniciar con mi presentación quería felicitar de antemano a los compañeros que previamente realizaron sus aportes. Cada uno de ellos aportes muy valiosos, cada uno de ellos desde su punto de vista defendieron muy bien como su posición. Entonces de antemano felicitarlos y tan pronto pueda estaré realizando la retroalimentación de cada uno de ellos. Vamos a hablar entonces de antropología de la cultura. Y para iniciar con este tema, debo confesar que para mí es un tema totalmente nuevo, el cual nunca me había detenido como a investigar, el cual nunca me había detenido a andar, pero el cual desde que estamos pues en esta materia me ha resultado bastante interesante y bastante encarretador. Para hablar de estos dos términos, yo creo que sería bueno hacernos la pregunta de por qué son tan afines estos dos términos o por qué se cohesionan de tan buena manera. Entonces yo creería que si vamos a decir que entonces la antropología es la ciencia que estudia al hombre y la cultura son todos esos comportamientos, esas características que nos enmarcan, nos definen nosotros como hombres o como personas dentro de una sociedad, nos podemos dar cuenta por qué hay tanta cohesión entre estas dos ciencias. Si hablamos de cultura, entonces vamos a tener que decir que la cultura son, como lo dije anteriormente, todas esas características o cosas que nos diferencian a nosotros de otras personas, y a cada día nos vamos dando cuenta que la cultura es un término que se suele utilizar de manera más común. Cada día escuchamos el término de manera más seguida en muchos aspectos, en muchos ámbitos. Nos damos cuenta que, por ejemplo, un ejemplo, vamos a ponerlo, ahí vemos que las personas están muy volcadas como a la onda fit, a la onda de la vida saludable. Entonces nos damos cuenta que para enmarcar a una persona dentro de ese grupo utilizamos la expresión de fulanito de tal, o yo tengo un amigo que pertenece a la onda fit o la onda fitness. Entonces nos damos cuenta cómo ese término de cierta forma nos puede individualizar o nos puede caracterizar a nosotros dentro de un grupo de personas. Eso es lo que es cultura. La cultura son las características, los comportamientos que nosotros adquirimos que nos diferencian de otras personas, porque hay comportamientos que vienen con nosotros desde que nacemos, ¿cierto? Y esos comportamientos también obviamente hacen parte de la cultura, pero a medida que vamos creciendo, nosotros podemos optar por quedarnos o no dentro de esa cultura y elegir muchas otras. Entonces mucha gente se preguntará, entonces ¿sería correcto decir que cultura y sociedad son lo mismo? No, no son lo mismo. Básicamente la sociedad sería como ese espacio que nosotros compartimos o en el cual convivimos diariamente con un grupo de personas, ¿cierto? Son como ese grupo de personas con las que nosotros diariamente compartimos, interactuamos y tenemos relación. Y la cultura vendría siendo todos esos comportamientos que nosotros como grupo de personas realizamos de manera conjunta o individual. Entonces ahí nos damos cuenta de que, por ejemplo, nos podemos enmarcar dentro de un grupo diferente. Inclusive vemos que, por ejemplo, dentro del mismo país pueden haber diferentes culturas por regiones. Entonces, por ejemplo, en Colombia tenemos los paisas, los costeños, y miramos, no necesitamos ni siquiera salir del país para darnos cuenta de lo multicultural que podemos llegar a ser dentro de un mismo espacio reducido. Entonces, si tenemos en cuenta estas dos condiciones, nos damos cuenta de que son términos o formas de ver el mundo muy diferentes. Y la cultura viene siendo entonces todo ese conjunto de cosas que vienen con nosotros de manera genética, y también ese conjunto de cosas que en el camino vamos adoptando, que nos van diferenciando de muchas otras personas. Entonces por eso vemos que son dos términos tan afines, que se complementan, y que la antropología obviamente se ha encargado de estudiar por muchísimos años. La antropología se encarga no solamente de estudiar la parte física de nosotros como hombres, de nuestra evolución, sino que también se enfoca mucho en la parte cultural, porque la parte cultural dice mucho de quiénes somos nosotros como humanos, y es rico llegar a entender lo multicultural que puede ser el mundo, y es rico también saber que el mundo tiene tanta diversidad y tantas cosas diferentes para experimentar y para conocer. Entonces vamos también a hablar de varios términos que se exponían acá. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar del término enculturación, que la enculturación es el término que utilizamos para
para definir como a esos comportamientos que va adoptando una persona cuando nace dentro de determinado grupo o dentro de determinada sociedad. Entonces vemos que la enculturación podría ser tranquilamente los comportamientos o las características que adquiere una persona que nace en el centro del país con una persona que nace de pronto en el extremo norte o en el extremo sur del país. Son personas que crecen de maneras diferentes y que adoptan comportamientos y características totalmente diferentes. Entonces podríamos decir o resumir que la enculturación son todos esos comportamientos que nosotros vamos adoptando desde que somos pequeños o que nos van inculcando desde que somos pequeños. ¿Cuál es el relativismo cultural? El relativismo cultural son todas las creencias o valores que tienen un grupo humano desde su propia cultura, pero que pueden llegar a considerar pues otras culturas. Entonces, como lo decíamos anteriormente, yo puedo ser del centro del país y tener cierto tipo de comportamientos o adoptar cierto tipo de posiciones, pero de pronto en el camino por un viaje que me resultó a las afueras del país, siento que se adapta como más a mi personalidad o mi estilo de vida o de ver las cosas, la otra cultura que voy a conocer. Entonces el relativismo cultural es esa muestra de que el mundo está lleno de culturas, que hay muchas opciones, que hay mucha variedad, que nosotros simplemente nos vamos a acomodar dentro de una de ellas dependiendo de nuestras necesidades y de nuestros gustos. Y el etnocentrismo vendría siendo entonces cuando, a diferencia del ejemplo anterior, desde que nacemos nos crían en una cultura, nos inculcan unos parámetros y yo me voy con esos parámetros, como se podría decir, a muerte, los defiendo a capa y espada, y para mí entonces la cultura mía es la más importante, lo que pensamos, lo que sentimos, nuestras creencias, nuestro lenguaje es superior a las otras culturas, a las demás culturas. Entonces, bueno, tenemos ahí un pequeño resumen de antropología de la cultura, de los términos que mencionamos anteriormente. Espero que esta presentación pueda ser del agrado de todos ustedes. Hasta la próxima.